capítulo número 2, versículos del 4 al 9. Recordemos que los versículos 1, 2 y 3 ya los vimos la semana pasada. Ahora algunos en la pantalla va a estar también la porción bíblica. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Porque si Dios no perdonó a los hombres que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir íntimamente, y libró a justo Lot, abrumado por la demanda conducta de los malvados, porque este justo, que oraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo de dentro los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día de Cristo. El Señor añada bendición a su palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios de justicia, Señor. Y ambas cosas, el amor y la justicia, vienen de parte tuya, Señor. Te doy gracias por este tiempo en el cual nos permites estar acá en la iglesia. Y pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando todas y cada una de las acciones que hacemos en este lugar, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder recibir con agrado todas las instrucciones que tú tienes para todos y cada uno de nosotros a través de tu santa y divina palabra. Bendícenos en este tiempo, Señor, de predicación de tu santa palabra. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Voy a tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es una porción bíblica, hermanos, de especial atención. Ahí es cuando hay que tener los ojos abiertos y los oídos despiertos. Puede ser los ojos despiertos y los oídos abiertos, como se hace que se interprete. Y la palabra de Dios permanentemente nos previene. La palabra de Dios nos previene. Y hay que tener un cuidado especial en nuestras vidas, en muchas situaciones. Pero hay situaciones en las cuales uno tiene que ser mucho más, por decirlo de alguna manera, filoso, atento, diligente, constante. Y dice el apóstol al comienzo que van a ver, pero ya lo saben, ¿sí? Que van a ver que pastores, maestros y creyentes falsos, mentirosos, mañosos, etc. ¿Será que en el mundo hay personas que dicen ser creyentes pero no lo son? ¿Será que vemos personas que dicen ciertas cosas pero están encubiertos y son prácticamente lobos vestidos de ovejas? Y la palabra de Dios nos conviene en eso. La palabra de Dios nos conviene en eso. Más aún, son personas con 2 opciones: haciendo y enseñando. Haciendo, pero más dedicado aún, enseñando. ¿Y qué es lo que hacen y enseñan? Cosas que son totalmente apartadas de la Biblia, de la palabra de Dios. Enseñan cosas que van contrarias a la verdad bíblica o a los valores o aquello que quiera rescatar el Señor para nosotros en su palabra. Y muchos incurren en qué? En decir herejías y más aún niegan al Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá de nosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, lo hacen como encubiertamente, por debajo, agazapados, como lo dicen en el argot popular, sobre unos costureros. Costuran, o sea, son hábiles.
¿Por qué? Porque siguen y son siervos de quién? Del Padre de vida. Son ángeles. Entonces, introducen encubiertan herejías. Y segundo, aún niegan al Señor que los rescató. Niegan al Señor Jesucristo, lo niegan realmente. ¿Saben qué es lo que dicen mis hermanos? Que muchos lo siguen. Muchos lo siguen. Y dice en el versículo número 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino de la verdad, la palabra de Dios, es blasfemada, vituperada y el nombre del Señor Jesucristo es tirado por el piso. Y eso no es justo. Eso no es justo. Y de repente uno como ser humano dice, esta misma no me parece. Es que tal cosa. Y a veces nos enamoramos. Pero ¿saben una cosa? Es que hay algo, y es la ira de Dios. Y ese es el título de la predicación, ¿no? La ira de Dios. La ira de Dios. Y en la ira de Dios, ¿es para qué? Para esos falsos profetas, o falsos pastores, falsos maestros, y aún a esos falsos creyentes. ¿Y para qué? La ira de Dios se vuelve realidad en todo aquel que rechaza al Señor. A veces las personas piensan que es que la ira de Dios solamente es para el incrédulo. La ira de Dios es para el que anda en pecado visible o real. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros, como iglesia, como personas que ya han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos que estar atentos también. Porque la ira de Dios se manifiesta. Claro que sí. Y hay dos aspectos que vamos a tomar en consideración hoy. Uno, es que la ira de Dios la reciben por sus propios hechos, por sus propias acciones. O sea, la ira de Dios al que le llega es porque la merece, no es por accidente. La ira de Dios la reciben por sus propios hechos. Y segundo, que la ira de Dios obra la justicia de Dios. En la ira de Dios está obrando la justicia. Dios dará a cada cual en su justo pago lo que se merece, lo que se merece. Ahora, vamos a mirar entonces el primer punto. La reciben por sus propios hechos, acciones. Es porque se la merecen. Miren, el Señor no puede ser burlado por nadie. El Señor, nuestro Dios, no puede ser burlado absolutamente por nadie. Ahora, hablar de la ira de Dios es algo serio. Es algo muy serio. El apóstol Pablo, cuando miramos en la carta que escribió a los Efesios, en el capítulo número 5, los versículos 1 en adelante, ¿sí? Porque el apóstol le está hablando a quién? A la iglesia. Hoy, la palabra nos habla a quién? A nosotros como iglesia. Sabemos que hay un mundo afuera que va controlando la voluntad de Dios, ¿sí? Pero esto lo tenemos que poner nosotros, como iglesia, como creyentes, por práctica. Y mira lo que dice en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 5. Dice así: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Fundamental. Cada creyente tiene que ser que un imitador de Dios. Tenemos un modelo establecido que se llama Jesucristo. Amén. Es Jesucristo tu modelo a seguir. Yo no tengo otro modelo, es el Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, es que es nuestro Señor Jesucristo el que murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Vino con un propósito, a buscar lo que se había perdido. Y ahí es donde cada cual se tiene que preguntar: ¿será que yo estaba perdido? ¿Será que yo soy de esos perdidos con los cuales el Señor vino? Y si su respuesta es sí, entonces diga: el Señor vino por mí. Yo era de los perdidos. ¿Sí? Y el olor fragante. Pero empieza el apóstol Pablo a describir unas cosas, y vamos a pasar muy rápidamente esta porción,
Porque sí hay cosas que determinan si usted es cristiano o no es cristiano. Y el apóstol Pablo previene y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros, como conviene a santos. Eso no puede pasar. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, usted tiene que andar diferente. Como creyente no puede andar como un impío, como un pecador. No. Más bien dar acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y llega al versículo 6 y dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie nos engañe con palabras vanas. Nadie es nadie. No puede salir un pastor a decir una cosa diferente a lo que diga la palabra de Dios. No puede haber un maestro diciendo cosas diferentes a lo que diga la palabra de Dios. No puede haber un creyente, un cristiano, compartiendo y diciendo afuera algo que no sea conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque entonces sus palabras son vanas. Y sigue diciendo, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que sí van a haber hijos desobedientes. Sí van a haber personas que posiblemente se van a ver atraídas e inclinadas a disponer el oído para escuchar lo que no conviene. ¿Qué es preferible? Que a uno le digan la verdad, no que le adornen la mentira. Yo no necesito ni quiero que me hablen bonito. Cada creyente necesita es que le hablen clarito, que le hablen bíblicamente. No que adornen, porque hay enseñanzas que pueden llevar, y es lo que utilizan los falsos pastores, maestros y demás, para encubrir sus herejías, que llegan al punto hasta que desconocen la realidad del Señor Jesucristo y muchas otras cosas que se ven en este momento en el mundo. No seáis pues partícipes con ellos, no seáis pues partícipes, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es que una cosa es andar en tinieblas, una cosa es estar en la oscuridad, desconocer la verdad bíblica, vivir en pecado, pero otra muy diferente es cuando el Señor en su infinita misericordia te saca del pecado y te trae a su luz, a su gracia admirable, donde la persona puede decir, es que el Señor me ha transformado. Yo cómo voy a volver allá, no puedo volver, cómo voy a seguir escuchando lo que fulano dice que no es conforme a la palabra de Dios. No lo deje de hacer. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ojo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El apóstol Pablo, en esa porción que es muy específico, la Biblia habla de la ira de Dios en diferentes partes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando miramos en esta porción de Romanos 2, 5, 6, dice, la terquedad lleva a la ira de Dios. ¿Hay algún terco hoy por aquí? ¿Hay alguien que sea terco, llevado a su parecer, rebelde, que dice voy para allá y le dice no vas para allá, no, ves por aquí y sigue vas por allá? Eso es un hombre terco. ¿Hay cristianos tercos? Tristemente sí hay. El cristiano no debería ser terco. El cristiano debería ser como manso. La palabra de Dios le dice algo, hágalo. Y miren lo que dice esta porción. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, no solamente hay terquedad, sino que no se arrepiente. De tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
O sea, está haciendo ¿qué? Inventario. Un inventario de ira más ira, porque el Señor va a llegar y entonces Él va a llamar a cuentas. Y entonces, ¿qué estabas haciendo? Si tú te dije en la palabra de Dios algo, tuviste un pastor bíblico que te dijo lo que decía la palabra de Dios. No, lo que pasa es que a mí no me gusta que me hablen de pecado. Yo solamente quiero que me hablen del amor de Dios. Me dice un amigo que a veces viene todavía y se sienta allí en un sitio. Dice, Miska, no hablemos de pecado, hablemos solamente del amor de Dios. ¿Cómo? Si es que la palabra de Dios a mí me confronta con el pecado. El Espíritu Santo de Dios tiene funciones. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo no puedo omitir que el pecado está ahí. Tengo que enfrentarlo. Tengo que arrepentirme y confesarlo a Dios. Y dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, el apóstol Pedro entra en esta porción a describir 3 hechos reales que tenemos en la Biblia. 3 hechos reales. Y comienza diciendo en el versículo número 4, porque si Dios no perdonó, ojo, Dios no perdonó, fue Él. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La rebelión del diablo, los ángeles caídos, hermanos. Rebelión del diablo y ángeles caídos. Hermanos, expulsados del cielo, pero más aún, reservados para el juicio. No tienen oportunidad, son espíritus condenados. Ya están reservados para el juicio. Hoy, hay muchas personas que de una forma ilógica y irracional se han convertido en siervos del diablo. Están sirviendo al diablo, son sus siervos. Y su destino final es juicio eterno en el infierno. Porque en nuestra vida, o nosotros estamos sirviendo a Dios, o le estamos sirviendo al diablo. La persona sí tiene que darse cuenta qué es lo que yo hago en mi vida y a quién le estoy sirviendo. Si con sus acciones, si con sus pensamientos, si con lo que usted hace, enseña y demás, no está alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo, usted es un instrumento del maligno. Qué tranquilidad la de las personas salir a predicar un evangelio diferente. Son siervos de Satanás. Y ahí hay personas que se dicen ser testigos, pero son testigos de Satanás. Y son siervos del maligno. Y habrá muchos más que enseñan otras cosas. Por eso, hermanos, hay que volver, mire, a la palabra. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, mire, el Señor no perdonó a esos que eran guiados por el diablo. Y sigue diciendo en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, tampoco lo perdonó, sino que guardó a Noé. Está hablando del diluvio. Dice, y de Noé dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, hubo un evento en toda la tierra como consecuencia de algo, o sea, hubo un juicio y Dios lo ejecutó. Todo ese mundo antiguo traía una tradición, traía un comportamiento. Y dice en Génesis, en el capítulo número 6, Génesis 6, 5, 6, dice así la palabra de Dios, porque es que este es un evento impactante. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, si de pronto ven algún parecido con lo que está pasando hoy día en el mundo, piénsenlo. Y mire lo que sigue diciendo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente mal. Esa era la situación. Era un mundo en constante pecado, y era su pensamiento de continuo, solamente el mal. Esa humanidad, esa raza en ese momento de la historia, esa raza humana estaba perdida.
totalmente perdido. Versículo 6 del 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios. Hoy hay un mundo, mis hermanos, en esas condiciones. Es un mundo perdido, ¿sí? Y hay muchas personas guiados hacia allá. No sé si es que ya el Señor prometió que no volvería un diluvio. Eso ya es una promesa de parte de Dios. Y el símbolo de esa promesa es el arco iris. El arco iris. Cada vez que hay un arco iris, es símbolo, es una señal del pacto hecho de Dios con Noé. Y hay una sociedad, hay un grupo de personas con una tendencia de la cual va a hablar el apóstol Pedro más adelante, en el versículo número 7, que han tomado una señal del pacto de Dios como algo que los identifica a ellos. Y si alguien coge y saca un arco iris, entonces ya es que significa tal cosa. No, si es que el arco iris es una señal del pacto hecho de Dios con Noé, de que nunca más volvería a inundar la tierra. Es un pacto hecho por él. Ahora, hay un mundo hoy perdido y apartado, contrario a la palabra de Dios. Sí, tristemente, esa es la realidad. Guiado ¿cómo? Por sus emociones, guiado por su voluntad, motivados por lo terrenal. Las personas quieren estar más pegadas al dinero, al poder y a la fama, o a condiciones, y están dispuestos a pasar por encima de la palabra de Dios para cumplir sus propósitos. Y el apóstol Pedro aquí dice: hombre, y es que Dios ni siquiera perdonó a ese mundo antiguo, no los perdonó. Y continúa el versículo 6, porque son tres aspectos que muestra el apóstol Pedro. Dice: ojo, y si condenó, no solo no los perdonó, sino que de una vez fue efectivo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, las convirtió en candela, en ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es una porción donde nos muestra cómo el Señor, la ira de Dios, actuó sobre esas ciudades que estaban en un pecado de tipo sexual, carnal, homosexualidad. Me encuentro con personas en estos días que me decían: entonces la homosexualidad es pecado. Sí, no solamente es pecado, Dios lo condenó. La ira de Dios se manifestó en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Hoy hay toda una sociedad en donde quieren hacernos ver que eso es normal. La palabra de Dios dice que es pecado y que la ira de Dios estará sobre eso. Sí, hay un desenfreno sexual, pero hay una desviación sexual que ofende y que va contrario a la naturaleza dada por Dios. A eso no lo podemos adornar. De repente hay personas que se solidarizan, ¿sí? Hay personas que se solidarizan con este segmento. Nosotros no discriminamos a las personas con condición sexual diferente, no, pero tenemos que hablar claro, porque Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y la persona entonces, ¿qué pasa? Tiene que proceder al arrepentimiento. Mire, aquí hay tres figuras, tres escenarios que el apóstol Pedro muestra que son tremendos. La acción hecha por Satanás, la acción hecha por una sociedad en el mundo y la carnalidad del mundo. Y yo puedo cerrar los ojos y digo: Señor, eso es lo que estamos viviendo en este momento de la historia. Pero el apóstol Pedro sigue diciendo: mire, y si no perdonó a esos en la antigüedad, menos a los falsos pastores, menos a los falsos maestros y menos a los falsos creyentes. No los va a perdonar, no los perdonará. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, no os engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hermanos,
tenemos que estar atentos, porque hay enseñanzas perversas. Tenemos que estar atentos, porque hay personas permisivas que quieren hacer ver el pecado como algo normal. Las personas quieren escuchar lo que realmente quieren escuchar. Muchas veces no quieren confrontarse con la verdad. Cuando yo tengo la bendición y la oportunidad de conocer personas como los muchachos de la fundación que están enfrentando una realidad, ya han pasado una puerta y han dicho, reconozco que tengo un problema grave, que es la adicción, y estoy aquí con un propósito, recuperarme. Y cuando los veo que están dispuestos a venir a la iglesia, ¡qué bendición! Y esperamos y confiamos que puedan tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo para empezar a dar cambios. Porque no se puede adornar el oído y la mente suavizando. No, la drogadicción es pecado. Así como la homosexualidad es pecado, así como la mentira es pecado, así como la avaricia es pecado. O sea, hay todo un marco. Y el apóstol está diciendo acá, mire, si no los perdonó a ellos, menos va a perdonar a estos hombres hacedores de maldad. Una enseñanza perversa se puede camuflar. Una enseñanza de mentira, basada muchas veces, hermanos, en porciones de la palabra de Dios, para encubiertamente entrar y que se vuelva algo que queda firme en su vida para usted caminar el resto de su vida. ¿Qué tal? Negando la deidad de Cristo. ¿Será que alguien que niega que el Señor Jesucristo es Dios tiene oportunidad? No la tiene, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que las personas tienen oportunidad. Y estos falsos maestros siguen vigentes, pero la ira de Dios estará sobre ellos, sobre los maestros y más aún, sobre muchos de los que lo siguen, porque siguen. Si alguien aprende algo malo, pues va a enseñar algo malo. ¿Qué puede enseñar un alumno que está mal instruido? Lo mismo. No va a dar un fruto malo, frutos buenos. Nunca. Ahora, pasamos a un segundo plano, un segundo punto que nos muestra esta porción. Y es que en la ira de Dios, hermanos, obra la justicia. Obra la justicia de Dios. Mire, hay un final de juicio. Hay un final de juicio y de condenación. ¿Para de quién? Sigue en la misma línea, dice, para estos falsos pastores, maestros y creyentes. Hay una justicia, porque es basada en la verdad, porque Dios es verdad. Al infierno, nadie, absolutamente nadie va a ir injustamente. Para el infierno no se va a ir nadie injustamente. La persona que va para el infierno es porque se lo merece, porque se lo merecía de una o de otra forma, porque Dios dará el justo pago a cada persona. Y miren lo que sigue diciendo acá el apóstol Pedro en los versículos 7 en adelante. Y dice, y libró al justo Lot. O sea, Lot estaba en medio de esa sociedad perdida de Sodoma y en Gomorra. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo sacó de allí. El Señor sacó a Lot antes de que cayera la candela, como se podría decir. Antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra, sacó a Lot. Lo sacó a él, a su esposa y a sus 2 hijos. Y lo libró. O sea que lo libró ¿quién? Lo libró fue Dios. Lo libró Dios. Estaba en medio de un mundo que tenía un pecado carnal, donde la homosexualidad era el orden del día. ¿Cómo hacía este hombre para estar separado? Si es que veía y escuchaba. Yo miraba esta porción y yo decía, ¿y Lot por qué no se puede ir? ¿Él por qué seguía ahí? ¿Y de haber seguido?
¿Por qué? Porque dice la porción que él se afligía. Dice, porque este justo que moraba entre ellos. Pero yo, ¿por qué tengo que estar morando entre una sociedad? Pero hermanos, nos toca. Alrededor suyo de pronto hay personas con esa desviación sexual. Sí, a nosotros nos toca morar. Pero mire, y decía, afligía cada día su alma justa. O sea, es que no se nos tiene que volver paisano. No, eso es normal. No, eso no es normal. Eso no está bien. Llame el pecado por su nombre, es pecado ya. Lo afligía, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, el caballero Lot no era ajeno a lo que pasaba en ese sitio. Pero el Señor lo libró. Hoy estamos en un mundo complicado, pero muy complicado. Pero hemos de saber que así como Lot marcó diferencia, el creyente también tiene que marcar diferencia. ¿Qué hacemos como creyentes? Oramos, pidámosle al Señor misericordia, que el Señor ponga en nuestra boca las palabras precisas para poderle decir a cualquier persona, sin importar su condición, mira, la palabra de Dios dice eso. ¿Qué libró a Lot? La fidelidad de Dios, y porque Dios obró su justicia en amor para con Lot. ¿Sí? Ahora, en el versículo número 9, la porción de la palabra nos muestra los dos destinos, son como dos contrastes. Nos va a mostrar el trato que Dios da al hombre justo, pero asimismo nos muestra el trato que el Señor va a dar ¿a quién? A esa persona malvada, contradictoria, rebelde, que no va conforme a lo que el Señor le manda. Y miren, dice en la porción, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Necesitamos ser librados de la tentación. Hermanos, el Señor se ocupa de eso. Se ocupa de eso. Por eso nosotros tenemos que estar libres. En las porciones anteriores, el apóstol Pedro está diciendo de la importancia de que usted crezca en su fe y que permanezca firme para no caer. Porque tiene que ser así. Porque el discernimiento del bien y del mal, ¿quién lo tiene? El que está limitado. La persona muchas veces algo le va a llegar y va a decir, eso no tiene nada. No entiendo, si la palabra de Dios dice que eso no está bien, es pecado ya. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Cuáles son los piadosos entonces? ¿Cuáles son los piadosos? El que obedece, el que tiene una relación con Dios personal, que vive y procura estar en santidad, en piedad, en comunión, que tiene una actitud frente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios se convierte en su estilo de vida, que el modelo establecido para nosotros, que es Cristo, vamos conforme a lo que Él nos manda. Una forma práctica de poder agradar a Dios es preguntarnos antes de hacer algo si el Señor Jesucristo lo haría. Y si el Señor Jesucristo no haría eso, usted tampoco lo haga. Si usted va a entrar a un lugar, el que sea, pregúntese antes de entrar, ¿el Señor Jesucristo entrará a este lugar? Y si su respuesta es no, no entre usted tampoco. El Señor Jesucristo diría esto, o se haría tal cosa. Y si el Señor Jesucristo no lo diría, ni menos lo hace, no lo haga usted tampoco. Es una forma práctica. El apóstol Pedro sigue diciendo en esta porción y dice, ojo, así como sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ojo, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, reserva un puesto para los injustos, para ese que va contrario a la justicia de Dios. ¿Para hacer qué? Castigados. Van a ser castigados. Las cosas no son un juego. La ira de Dios es algo serio. Cuando miramos en la porción en primera de Timoteo, el apóstol Pablo le envía a su discípulo Timoteo con una forma de mucho amor, pero muy clara. Es como cuando usted tiene la oportunidad de hablar con esa persona que usted tiene confianza.
y le dice, mira, las cosas son así. O sea, no le da mucha vuelta, sino que le dice, es así. Y si vos lo haces, vas a tener bendición. Y si no lo haces, de una vez también le dice, mira, esto es lo que te va a pasar. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, en el capítulo número 6, le está hablando y le dice a Timoteo, en el 6, los versículos 3 en adelante, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, le está diciendo, Timoteo, si alguno alrededor nuestro enseña otra cosa que no vaya conforme a las sanas enseñanzas de Cristo, ¿sí? Y que no vaya conforme a la piedad, dice, está envanecido. Sí, hay más de un envanecido. Hay más de un envanecido. Nada sabe. Sí, Señor, nada sabe. Esta semana me encontré con un personaje hablándome más de un concepto filosófico, pero parte de la palabra de Dios. Y dice que es cristiano. Yo, ¿de dónde? Es que estás equivocado. Lo que estás diciendo no va conforme a las enseñanzas del Señor. Acomodan las cosas conforme a su conveniencia. Empiezan a vivir una doctrina de ¿qué? De conveniencia. No, Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si hay por ahí alguno que está haciendo eso, está envanecido, nada sabe, y delira. O sea, está como medio ¿qué? Borracho. Sí, el borracho delira, empieza a decir unas tonterías, y hay gente que se especializa en decir tonterías. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Así es. Gente hablando de lo que no sabe. Atrevidos. Y es que la ignorancia es atrevida. Cuando una persona ignora algo, se atreve a decir, es que esto es así. ¿Y por qué lo decís? Porque yo lo escuché. Es que en YouTube dicen eso. Usted se basa en YouTube. O sea que usted se edifica a través de tal, sí. Y entonces, ¿por qué no lee la Biblia? Porque es que en una red social hablan de todo. Entonces yo tengo que creer lo que dice la red social, lo que dice Discovery Channel, la National Geographic, que son entidades y son programas de televisión, pero hay que, todo lo que dicen hay que pasarlo por la palabra de Dios, porque no todo es verdad. Lo hacen personas que están totalmente alejadas de la voluntad de Dios. Mucha ciencia, mucho pensamiento, y las personas empiezan a decir, teníamos en el grupo de parejas unas personas que venían y en algún momento una de las personas le dijo al hermano que lo invitaba, le dijo, no, yo no voy a volver, porque es que, mire, la verdad es que yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que los extraterrestres vinieron y fueron los que implementaron la vida. Sí, ¿dónde lo viste? En un programa de fulanito de tal. Entonces estás más dispuesto a creerle al programa tal que a lo que dice la palabra de Dios. La decisión es de quién? Del individuo. Pero tendrá que dar cuenta a Dios. Y va a caer la ira de Dios. Y mire lo que sigue diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es lo que tristemente vemos alrededor de muchas personas que se dicen ser pastores y que están dando enseñanzas falsas. Es lo que vemos alrededor de muchos hombres que son maestros, dicen ser maestros, pero son maestros falsos. Es lo que escuchamos y vemos en muchas personas que dicen ser creyentes y no lo son. Son falsos cristianos, porque su interés es más de avaricia, su deseo es más carnal, más terrenal. Desconocen lo celestial, piensan que se van a quedar aquí, cuando realmente el Señor nos muestra es que hay una oportunidad maravillosa en Cristo para vida eterna, no para quedarnos aquí. Hoy cantamos varios cantos hermosos y digo, yo quiero que el Señor venga y que venga ya.
Si el Señor viene ya por su iglesia, tenemos que estar preparados, porque Él va a venir es por su iglesia, no por nadie más. Y hay unos seres, porque así como la ira de Dios es efectiva, la justicia de Dios en amor también lo es. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos vivir desentonados, sin estar en sintonía con Él, en claridad, en transparencia, en firmeza en nuestra vida espiritual. Tenemos que establecernos, que nada nos mueva. Tengamos presente, es una bendición dada por Dios podernos congregar. No falte al tiempo en el cual usted se congrega como iglesia, porque es el propósito de Dios, que el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté reunido, alabando y glorificándolo a Él. Que nuestros ojos tengamos puestos siempre en Cristo, que nuestros ojos sean puestos en Él. Hebreos 12:2 lo dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa situación que vemos a nuestro alrededor, porque no es extraña para nosotros como iglesia. Personas haciendo alejar a otros de su fe, y van a caer. Dice el versículo número 7 de ese mismo de 1 Timoteo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Las personas, los seres humanos andan preocupados por muchas situaciones, y en vez de estar preocupados deberían estar ocupados. Cuando el creyente está ocupado en lo que la palabra de Dios dice, las preocupaciones desaparecen. Son momentos de cambio, son momentos de decisión, son momentos de afirmarse, de establecerse, porque el Señor viene por su iglesia, y viene pronto, y tenemos que estar listos. Hay una gran cantidad de enseñanzas que las personas empiezan a alejar sus ojos de Cristo para ponerlos en otra cosa totalmente diferente. Que el Señor tenga misericordia de esas personas, de esas congregaciones, de esos grupos, como se quieran llamar, de esos falsos maestros, que los aleje, porque sabe el Señor alejarnos de la tentación, nos libra de la tentación. ¿A quiénes? A los piadosos. Por eso tenemos que vivir en comunión con Dios. No podemos andar desapercibidos, es un verdadero error. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, esa es la invitación. Tenemos que caminar y vivir cada instante de nuestra vida como un obrero aprobado. Un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, que no tiene por qué avergonzarse, porque así lo hace. No podemos ya salir, escuchar, prestar oídos a recibir tanta tontería que hay. No se alimente de basura. La basura no es comida. La basura no es comida. Y hay gente alimentándose de basura. No, si Dios nos ha dado un alimento espiritual como su palabra, tomémoslo, alimentémonos todos los días, crezcamos en ese tiempo de lectura, de oración, participemos ampliamente de aquello que el Señor pone para sus hijos a través de la iglesia. Tiempo de ayuno, de oración, compartir bíblico los días de domingo. Durante la semana estamos en actividad acá en la iglesia. Participe de esas actividades. Llénese en forma abundante y generosa de Cristo, porque es la única forma. Y llénese y tenga un conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque van a venir cada día personas más hábiles, que están al servicio de ese ser de maldad, que es el padre de mentira. Y muchos van a caer, tristemente. La santidad en todo momento de nuestro caminar. La santidad. ¿Cómo hace usted para vivir en santidad? Aquí conforme a lo que la palabra de Dios demanda. ¿Cómo va a obedecer usted a Dios? Lo tiene que conocer. Tiene que conocer a Cristo. Hoy estamos acá un grupo de personas. Y si alguien aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, hoy es el día.
porque es el punto. Tengo que arrepentirme, reconocer mi pecado, arrepentirme y confesarlo a Dios, pero tengo que convertirme, tengo que recibir a Cristo en mi corazón, permitirle a Él ser mi Señor y Salvador para poder seguir caminando el resto de mi vida, con una protección que solamente da Dios, solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Si alguien de los que hoy está acá siente en su corazón que debe de recibir al Señor Jesucristo, le invito a que levante su mano. Amén. Ariel, que el Señor te bendiga. Juan, que el Señor te bendiga. Daniel, que el Señor lo bendiga. Muchachos, miren, es importante dar puntos de partida. O sea, un punto de comienzo a recibir al Señor, pero sepan que hay una responsabilidad delante del Señor. Solamente podemos ser cambiados por la gracia y la misericordia de Cristo. No hay más. No hay más. No podríamos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Así pues, mis amados hermanos y amigos, vivamos como obreros aprobados por Dios. Sepamos que debemos de seguir siempre la verdad y no tenemos por qué estar siguiendo o prestando oídos a la mentira, porque la ira de Dios es de verdad. La ira de Dios es de verdad y Dios no puede ser burlado por nadie, absolutamente por nadie. Debemos entonces poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a cantar un hermoso himno por siempre. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor. Gracias porque vemos tu amor, tu misericordia, Señor, en todo momento de nuestras vidas. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de las personas que hoy nos están visitando, de estos hombres que levantaron sus manos, Ariel, Daniel, Juan Pablo, y la visita que hemos tenido hoy también de Andrés, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Y a todos los demás hermanos que hoy estamos, las personas, permítenos, Señor, que en cada momento de nuestras vidas nosotros estemos firmes en nuestra fe, sirviéndote a ti, Señor, alabándote, glorificándote en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas, tú nos alejas de cualquier tipo de tentación. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que estén firmes en ti, Señor, dispuestos, disponibles, Señor, para que sus vidas tengan propósito y para que podamos ser claros, transparentes en la presentación de tu santo evangelio, Señor Jesús, a toda criatura, porque debemos de ser hallados como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos, porque utilizamos bien, en forma clara, transparente y en verdad, tu santa y divina palabra. Bendice pues a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, y guíanos porque necesitamos ser guiados por ti. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Te voy a invitar a que cantemos este himno. Es un himno hermoso que dice: pon tus ojos en Cristo. El mundo la luz es
Amados hermanos y amigos, que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes durante esta semana. Que el Señor me los bendiga.